Proyecto Arcadia, capítulo 7. Volaron durante prácticamente media mañana en un veloz helicóptero militar Seahawk. Podía transportar a 12 personas y más de 4 toneladas de equipaje, pero puesto que no llevaban más que unos petates ligeros para un viaje tan corto, habían metido a todas las personas que habían podido en él, y a juzgar por cómo iban de apretujados, combustible extra, mucho combustible extra. En el helicóptero iban 12 personas, los 6 Hawk, Amy, Silex, Matt, Mónica y el personal médico. Cada vez resultaba más evidente para Amy que el viaje de Tom había sido más bien una expedición de rescate que contaba con un científico y un equipo de seguridad, mientras que este se asemejaba más a una fuerza de ataque con un apéndice científico y médico. Incluso el helicóptero en el que iban tenía un aspecto agresivo. Oscar Benson la había deleitado con un discurso sobre la artillería del helicóptero. Iba armado hasta los dientes con torpedos, misiles AGM-114 Hellfire, una ametralladora M60 y otras M240, una GAU-16 y una minigun GAU-17. Para cuando una mayor precisión fuera necesaria, la velocidad que en esos momentos alcanzaba el helicóptero se debía a 2 motores turboeje que proporcionaban 1600 caballos cada uno y que permitían a aquella bestia alcanzar una velocidad de más de 320 km por hora. Benson había sonreído al concluir su descripción y había dicho: puede llegar a su objetivo a una velocidad letal y marcharse antes de que lo haya oído siquiera acercarse. Mierda, el equipo letal, el armamento. Amy se temía que los militares creían que algo más que unos gases tóxicos habían dejado al equipo anterior fuera de combate. Y una mierda que no esperan encontrarse con ningún problema, pensó. El primer viaje hasta la isla Maguire, si bien el más corto, se les hizo eterno. Cuando finalmente la puerta del helicóptero se deslizó, reveló un paisaje desolador y granítico, con un viento gélido que ululaba una soledad a unas cuantas focas de ojos vidriosos que yacían en la orilla de las grises aguas. Se suponía que iban a bajar a estirar las piernas, pero el frío se le metió a Amy en los huesos y se cubrió la cabeza con la capucha de su parka. Por suerte, los Hawk consiguieron repostar en tan solo 30 minutos y retomaron rápidamente el viaje. Nadie habló en esa ocasión, y la mayoría optó por dormitar o mirarse introspectivamente el calzado. Incluso los Hawk, con sus monos blancos, se asemejaban a osos polares hibernando, reservando energías para las tareas venideras. En el infierno de Dante, el círculo inferior de Hades aparecía como un lago helado que extraía toda la calidez del cuerpo y el espíritu humano. Esa imagen alegórica de gelidez perpetua era considerada una metáfora de la separación de la calidez de la gracia de Dios. Amy recordó esos pasajes de la obra del poeta italiano mientras contemplaba las vastas y llanas extensiones de terreno blanco cubierto de ondas de nieve congelada y hielo propulsadas por el viento. El frío la aguijoneaba la nariz y hacía que le lloraran los ojos. Hasta los dientes le dolían. Antes de marcharse, Tom le había dicho que era el lugar más frío de la Tierra, con unos vientos terribles, llamados catabáticos, que podían alcanzar más de 300 km por hora y congelar y gangrenar la piel en cuestión de segundos. Lejos de la calidez de Dios, pensó de nuevo Amy, y respiró con un estremecimiento que le abrazó la garganta. Se acurrucaron tras las puertas del helicóptero mientras los Hawk procedían a descargar rápidamente el equipo. Salvo los soldados,
Nadie parecía deseoso de bajar a un entorno hostil, donde el viento golpeaba toda parte expuesta del rostro y hacía que la respiración abandonara los cuerpos en columnas blancas, como una bandana de pequeños espectros. El teniente primero John Johnson apareció por la puerta y gritó por encima del ululante viento. Muy bien, hemos descartado la presencia de gases, así que no necesitaremos el equipo de respiración autónoma. Las guías del anterior equipo siguen en su sitio, por lo tanto nos valdremos de ellas y echaremos un primer vistazo a la base de la cueva. Probablemente les resulte más agradable que estar aquí arriba. Amy se giró para despedirse con la mano del piloto del helicóptero antes de que éste despegara de inmediato en dirección a la estación McMurdo para repostar. Las ráfagas de aire adicionales de las palas del rotor apenas si supusieron diferencia alguna para ellos con respecto a las ráfagas punzantes de viento que se arremolinaban a su alrededor. El equipo se detuvo y contempló el enorme agujero que tenían ante sí. Descendía hasta una oscuridad total y no se veía ninguna pared en o bajo el borde, lo cual significaba que el punto donde se encontraban probablemente estuviera hueco por debajo. El estómago de Amy le dio un pequeño vuelco y por primera vez sintió como su cuerpo se negara a seguir avanzando. Intentó tranquilizarse con un «Vamos, chica, eres más dura que todo esto», mientras aguardaba su turno en el borde del gigantesco agujero negro. No tuvo la sensación de que sus ánimos le estuviesen siendo de mucha ayuda. En esos momentos ya habían bajado todo el equipo a la caverna, y dos de los Hawk habían descendido por el borde. Otro de los soldados, que tenía que ser tanque a juzgar por su tamaño, cogió a Mónica y a Matt Cairns y les enganchó el arnés a una especie de cesta de descenso. Esta era poco más que un asiento hecho de correas y unido a un cabrestante incrustado en el hielo. Tanque los acercó al borde y se llevó la mano al oído para recibir alguna comunicación de la cueva. Asintió a los pasajeros y a continuación los empujó con cuidado al abismo. Cuando llegó el turno de Amy, Tanque la agarró por el arnés y la acercó con cuidado al borde. Menos mal que aquel fortachón la estaba llevando, porque seguramente sus piernas habrían negado a moverse. Las mariposas que instantes antes había sentido se habían convertido en un remolino vertiginoso que amenazaba con desbordarse por su boca. Se miró los pies, en esos momentos junto al borde del agujero negro, y la cabeza empezó a darle vueltas. Justo cuando estaba a punto de perder la conciencia, oyó la voz grave de Tanque cerca de su oído. Doctora Weir, no cierre los ojos, no mire hacia abajo, céntrese en mí o en la cuerda. Ella le sonrió, pero menos mal que éste no pudo ver su expresión, pues mucho se temía que se asemejara más a un rictus de terror que a otra cosa. Tanque finalmente la empujó y descendió a la oscuridad. Se le llenó la boca de saliva y tragó con fuerza mientras se concentraba en la cuerda que tenía ante sí. Nunca antes las fibras de una cuerda le habían resultado tan hipnóticas. Los descensos prosiguieron durante 20 minutos, pues los Hawk intentaron darse toda prisa posible para resguardarse de los elementos. Cuando Amy tocó el suelo de la cueva, lo que le llamó inmediatamente la atención fue el tamaño de esta. El equipo había sido desembalado y las luces colocadas apuntando al exterior de su campamento, dispuesto en el extremo sur del área a la que habían descendido. Rocas del tamaño de camiones se amontonaban en el centro, entre algunos restos de fuselaje del avión. Sin embargo, el resto de la cueva estaba sorprendentemente vacío. Hacía más calor allí que arriba.
expuestos al viento antártico. De hecho, hacía mucho más calor del que debería. El equipo se había quitado la ropa de nieve y ahora solo llevaba los monos de espeleología. Por el momento, ninguno había necesitado encender el frontal de su casco, pues todavía seguían cerca de la gigantesca columna de luz que se filtraba por el techo. Unos minutos tras pisar el suelo, los efectos finales del vértigo abandonaron los músculos de Amy y su visión se aclaró, por lo que procedió a mirar a su alrededor para encontrar algo del equipo de Tom o cualquier pista sobre su paradero. Podía sentir las gotas de sudor bajo el casco y cuando se quitó su voluminosa parca, Silex apareció tras ella. Amy se volvió y le preguntó: «¿No debería ser tanto calor? ¿Actividad volcánica, quizá?» Silex asintió. Debe de hacer 20 grados más aquí que allí arriba. Sin embargo, tiene sentido. La Antártida sigue estando geológicamente activa. Nosotros, moradores de su superficie, lo desconocemos, porque la mayor parte de las veces ocurre bajo el hielo. De hecho, el monte Erebus está en constante erupción. Probablemente tenga razón. Eso explicaría por qué la capa de hielo es tan fina aquí, lo que permitió que el avión la atravesara, y por qué este sistema de cuevas no está totalmente congelado. Amy cogió aire y arrugó la nariz. ¿Huele eso? Es un olor extraño, fuerte y acre, parecido al amoníaco. Silex se acercó a ella. Los aceites combustibles subsuperficiales pueden contener todo tipo de contaminantes naturales: alcanos, cicloparafinas, hidrocarburos aromáticos. ¿Qué demonios? Si he olido petróleo extraído de las profundidades que al principio olía a rosas y a huevos podridos un segundo después. Cada vez es diferente. Silex intentaba parecer disoluto, pero la estaba observando con lascivia. Me encanta el trabajo de campo. A ella no le gustaba la manera en que la estaba mirando mientras hablaba. Amy, sé que echa de menos a Tommy, que no quiere mi compasión, pero averiguaremos qué le ha ocurrido. Espero de veras que podamos trabajar juntos y que aprendamos el uno del otro. Puedo ayudarla mucho con su carrera. Es más, creo que debería dirigir su propia empresa. Sabe que es lo suficientemente buena. Para mí sería un placer ayudarla en todo lo que estuviera en mi mano. Movió la cabeza ligeramente de arriba abajo, cual garza escudriñando unos renacuajos. Fue a cogerle el brazo. Amy se lo interceptó con la mano y lo tornó en un amigable apretón de manos. Es muy amable por su parte, Dr. Silex. Gracias. Tal vez estuviera siendo demasiado susceptible. Quizá tenga una personalidad diferente a lo que estoy acostumbrada, pensó. Probablemente esté más preocupado por mí que otra cosa. Le soltó la mano, asintió con la cabeza y sonrió. De acuerdo. Hágamelo saber si puedo ayudar. Bueno, tenemos trabajo que hacer. Y, por favor, llámeme Adrián. Tras eso se dio la vuelta, se despidió amigablemente con la mano y se dirigió hacia el grupo principal. Mónica examinó con detenimiento la enorme oquedad. Por su experiencia, sabía que las cuevas podían ser tanto húmedas y musgosas como secas y polvorientas, y en su mayor parte, a menos que se hubieran formado por un movimiento de tierra, eran geológicamente muy antiguas. Esa cueva la intrigaba. Era extraña. Tenía que tener millones de años de antigüedad, pero había áreas que parecían haber sido excavadas recientemente, a pesar de que en términos geológicos, reciente podía significar decenas de miles de años. El techo era tal como esperaba,
pero en el suelo y las paredes de la cueva había señales de que algo se hubiera arrastrado por ellos, erosionando toda protuberancia. Los conductos glaciares podían hacer eso. El movimiento de un hielo denso y pesado bajo tierra podía erosionar la piedra durante miles de años, pero por lo general necesitaba algo más que una leve pendiente. Era extraño. La luz que provenía del exterior, unida al hecho de que sus ojos se estaban acostumbrando a aquella semipenumbra, le permitía escudriñar las paredes más lejanas con mayor detalle. Para los demás, aquello sería poco más que una cueva, pero para Matt Cairns era una imposibilidad mágica. ¿Será? ¿No será? No es Maya. No, no, no. Mucho más antiguo. Mucho más antiguo. Se separó del grupo y Mónica fue tras él para intentar que aminorara el paso. Alex se percató del tumulto y llamó a Takeda. Señaló con 2 dedos a sus ojos y a continuación a la espalda de Matt. Takeda asintió y los siguió. Una vez Matt estuvo entre los restos, se quedó quieto unos segundos, moviendo su linterna de un lado a otro para poder verlo todo. Aunque estaban muy desgastadas, de las rocas desprendidas podían distinguirse 2 enormes cabezas de piedra, con los labios enteros, narices chatas y rostros anchos y planos. Ambas medían más de 2,5 metros y parecían pesar cerca de 20 toneladas cada una. También había lo que parecía restos de una morada, no construida delante de la pared, sino tallada en esta. ¡Wow! ¿Son estas las ruinas mayas con las que estabas tan emocionado antes de partir?, preguntó Mónica. Sí, quiero decir, no. Parecen mayas, pero son más antiguas, más que la civilización olmeca, miles de años más, pero aún así comparten ciertas similitudes. Las estatuas mayas fueron talladas para representar a sus gobernantes como seres benignos y poseedores de todo conocimiento. Estos parecen sentir dolor o miedo y no sé qué se supone que representan esos bucles a su alrededor. Espera, hay escritos pictóricos. Matt se metió la linterna en el bolsillo y se acercó a otra sección, intentando mantener el equilibrio entre la montaña de escombros mientras al mismo tiempo tomaba múltiples fotografías de los objetos. El rincón de la cueva donde estaban trabajando se iluminó y oscureció al compás de su cámara fotográfica. ¿Puedes descifrarlo?, preguntó Mónica. Son pictoglifos, símbolos pictóricos. Es esa escritura, pero en una serie de imágenes. No se leen, se interpretan. Dudo mucho que alguien sea capaz de traducirlo todo en la actualidad. El problema es que los símbolos no representan letras. En ocasiones son sílabas, palabras, en otras sonidos o incluso ideas. Primitivo y complejo al mismo tiempo, pero aún así un sistema de lenguaje fonético completo. Parece maya u olmeca. Los olmecas tenían cerca de 200 caracteres, los mayas más incluso. Sin embargo, aquí hay imágenes que no había visto nunca antes, ¿sabes? Probablemente solo existan 2 personas en todo el mundo que se atrevan siquiera a intentar descifrar esto. Y una de ellas está en Centroamérica en estos momentos. Vale, dímelo, ¿quién es el otro? Matt había cogido de nuevo la linterna, la puso debajo de su barbilla y sonrió. Retrocede, belleza, aquí es donde la magia ocurre. Si tuviera más tiempo, seguro que podría descifrar mejor el significado. Lo máximo que puedo hacer es una traducción parcial, y en este punto serán más suposiciones que certezas.
no me culpes si te digo que habla de un chico con un plátano metido en la oreja. Matt recorrió con las manos parte de los glifos y a continuación pasó a otra sección buscando por dónde empezar. Interesante. Algunos de estos símbolos parecen mesoamericanos. Este glifo de aquí, que representa a dos guerreros idénticos de rodillas, es muy similar a uno maya que representa a dos hermanos semidioses del mito original de su creación. Se llamaban Unapu e Ixbalanque y se pasaron la vida molestando o aventajando a dioses problemáticos. Más escudriñando los relieves, entrecerrando los ojos ante ciertas imágenes, moviendo los labios como si estuviera intentando dar con la palabra exacta antes de continuar. Sin darse la vuelta, empezó a hablar de nuevo. Vale. Esto podría ser una especie de variante de uno de los mitos mayas más antiguos, pero hay tantos caracteres diferentes que voy a tener que saltarme algunas cosas. Por lo que puedo traducir, cuenta la historia de un inframundo oculto o secreto. Matt pasó a la siguiente fila de símbolos y prosiguió. Los moradores de este monstruoso inframundo tenían una mezcla de características humanas, de reptiles y de otros animales. Eso puede significar que o bien solo se está refiriendo a partes de estos animales, o que optaron por convertirse en todos ellos a la vez. También cuenta cómo el rey envió a un ejército en un viaje a un reino de horrores bajo tierra para derrotar a los enemigos de toda la gente. No sé qué significa lo que está a continuación, ni esto. Extraños símbolos. No tendrás una piedra de Rosetta a mano, ¿verdad? Matt se había dado la vuelta para enfocar con la linterna a Mónica, que articuló con la boca la palabra magia y arqueó las cejas. Matt se rió entre dientes y volvió a la traducción. Vale. Antes de llegar a su destino, fueron atacados y casi todo el ejército fue capturado o diezmado por el gobernante del inframundo, el Quotoan. Los únicos que regresaron para contar la historia fueron los hermanos. ¡Wow! ¿Ves esto? Es parecido al sistema numérico maya. Hay un número base y el punto de encima representa que está multiplicado por 10. Matt señaló un símbolo con docenas de puntos marcados encima. Creo que esto de aquí representa a miles de muertos. No es posible. Debo estar traduciéndolo mal. Matt paró de hablar e hizo una mueca. Qué extraño. La última parte parece haber sido escrita después. Incluso el estilo del glifo es ligeramente diferente. Creo que simplemente dice: estamos perdidos. Quotoan se acerca. Matt se arrodilló junto a las piedras y rebuscó entre unas piezas planas que se habían desprendido de la cara de la pared. Sus labios se movían mientras descartaba unas piedras y seleccionaba otras, relatándose a sí mismo la historia de aquella antigua civilización. Estaba recorriendo con sus manos un fragmento de piedra plana con unas marcas que sobresalían levemente cuando Mónica le tocó el hombro. Se volvió y sostuvo el pequeño fragmento de piedra en alto para que ella lo viera. Mostraba una serie de pequeños símbolos con la antigua imaginería iconográfica de aquella cultura largo tiempo extinta, que representaban lo que parecía un guerrero enredado en una especie de cuerda o tentáculo. Otra imagen, más pequeña, mostraba un ojo que contemplaba una ciudad rodeada de puntos y garabatos. ¿Qué es lo que dice?, preguntó Mónica mientras se arrodillaba a su lado y escudriñaba la piedra tallada.
Matt estaba contemplando la piedra y se quedó pensativo unos instantes antes de continuar. Sigue hablando sobre el descenso de los hermanos guerreros para encontrar a Quotoan y matar al devorador o al insaciable. No estoy seguro. ¿Por qué me suena el nombre de Quotoan? Maldita sea. No puedo descifrar todos estos pictoglifos sin algo más de tiempo. Este lenguaje tiene caracteres que podrían ser olmecas, algunos mayas, aztecas. Otros se asemejan incluso a jeroglíficos egipcios. Y esta parte de aquí bien podría ser hasta sumeria. Está todo mezclado. Podría ser una forma de lengua madre o raíz. Pero, ¿por qué está aquí? ¿Por qué estuvieron aquí? ¿Y dónde están ahora?, preguntó Mónica. Es como si hubieran desaparecido. Este lugar probablemente fuera tan solo un asentamiento, pero este símbolo es una referencia a la ciudad. Y este de aquí se parece a la raíz maya para agua, atl, y la palabra olmeca para tierras circundantes. No, un momento. Podría referirse a tierra rodeada por agua. Se giró sobre sí mismo. Existen un montón de historias antiguas sobre un continente perdido. La Antártida no siempre estuvo congelada bajo 1,5 kilómetros de nieve y mucha gente especula con lo que puede haber dejado, por lo que puede haber debajo de la gruesa capa de hielo de este continente. ¿Cómo es posible que los cartógrafos del siglo XV pudieran trazar mapas de la costa de la Antártida que existe bajo el hielo, cuando los de nuestro tiempo solo pudieron lograrlo hace apenas unas décadas y con ayuda de medios sismográficos? Muchas de esas razas antiguas cuentan con leyendas de antepasados que llegaron del mar tras una gran catástrofe en su tierra natal. Esas leyendas hablan de que sus tierras se hundieron o descendieron, tal como se ha interpretado siempre, pero ¿y si no se referían a hundirse bajo el agua, sino bajo el hielo? Doctor Matthew Cairns, ¿no irá a decirme que esto es la Atlántida?, preguntó Mónica con incredulidad. No he dicho eso. La Atlántida era una historia alegórica de Platón. Sin embargo, en las leyendas mayas y olmecas, incluso en las aztecas, se hace referencia directa a un lugar llamado Aztlán. Los mayas creían que habían llegado a las Américas desde un paraíso llamado Axtlán, que se hundió y desapareció. Matt reorganizó sus pensamientos. Existe una parte de un antiguo código maya llamado manuscrito Troano, que hasta la fecha se ha resistido a una traducción completa. Sin embargo, en el siglo XIX, un arqueólogo clásico llamado Augustus Le Plongeon intentó hacer una interpretación parcial. Su reconstrucción habla de una leyenda transmitida de generación en generación durante siglos sobre la tragedia de una gran ciudad del oro que fue engullida en un terrible cataclismo que tuvo lugar casi 10.000 años antes de la escritura de ese código. Ajá, y según él, ¿los mayas conocían ese lugar? ¿Y qué le ocurrió a él? Mónica miró a Matt con una expresión que parecía irradiar una mezcla de incredulidad y fingida seriedad. No dijo que lo conocieran exactamente. Llamó al país Mu, pero nadie respaldó su investigación y, claro está, no había datos que pudiera cruzar para validar sus afirmaciones. Su trabajo se vio desacreditado por ello, aunque una cosa que mis estudios me han enseñado es que las civilizaciones extraordinarias van y vienen, pero tarde o temprano la Tierra nos las trae de vuelta. Los ojos de Matt refulgían de excitación. No puedo creérmelo. ¿Lo desacreditaron porque la llamó Mu? Mónica no pudo evitar reírse y Matt se puso de pie de un brinco, tirando de ella. Muy graciosa, mujer de las cavernas. Vamos, hay que encontrar más pruebas. Esto podría ser muy grande. Fin del capítulo 7. ¡Wow!
Por cierto, suscríbete, deja un like, un comentario para que este video le llegue a más gente. También si te puedes volver un miembro de mi canal de YouTube sería genial. O apoyarme por medio de un super gracias. También sería espectacular. Oye, wow, este capítulo estuvo genial. Literalmente, mi capítulo favorito hasta ahora. Dios, estuvo... Uf, estuvo tremendo, ¿no? Me gustó un montonazo, me gustó muchísimo este capítulo. Y me gusta mucho que el libro juegue con tipo... En la Antártida hubo una civilización antigua, una civilización madre de los aztecas, de los mayas, de los olmecas, de los sumerios, que lo que se conoce como Atlántida o Axtlán en los mitos mayas se refiriera a una civilización que había en la Antártida. Me encantó cómo sacaron todo eso y cómo lo fueron desglosando de esta forma. Bien, me gustó muchísimo. Uno es el nombre de un grupo de música folk, supongo, no sé. Y lo de la, ya le tenemos nombre a la criatura, bueno, ya lo habíamos visto antes, el Quotoan. Curioso. Está, o sea, se pone interesante. Así que nada, gente, espero que hayan disfrutado esta lectura. Un besito y nos vemos en la próxima con más de Proyecto Arcadia. Bye.